Mis queridos hermanos y hermanas, San Juan comienza ya propiamente el relato de la pasión del Señor en un huerto, en el huerto de Getsemaní. En ese lugar al cual Jesús se retiró para orar, para intensificar, para hacer viva esa relación suya con el Padre que constituía todo su ser. Y allí se acercan los hijos de las tinieblas, se acercan los que van a prenderle. ¿Y qué encuentran? Tal vez si nosotros estuviéramos en una situación amenazante, tal vez si supiéramos que vienen por nosotros para asesinarnos o para apresarnos, casi por un instinto humano, tendríamos la tendencia a escaparnos, a escondernos, a disfrazarnos, a que no nos reconozcan. Jesús sabe que vienen por Él y lanza una pregunta directa y concreta. ¿A quién buscan? ¿A quién buscan? El temeroso tenía que ser Él, tendría que haber sido Él. Quien estuviese realmente preso de temor, preso de inquietud, tendría que ser Él. Sin embargo, es Él el que encara a los que vienen a apresarle. ¿A quién buscan? Contestan ellos, a Jesús de Nazaret. Y Jesús responde, soy yo. Y nos cuenta San Juan que ante esa respuesta clara, firme, contundente, soy yo, algunos de los que vinieron a apresarle cayeron a tierra. Se sienten de alguna manera derrotados, cuestionados ante esa fuerza del Hijo de Dios hecho hombre, ante esa decisión y determinación de Jesús. Jesús no se amilana ante lo que viene. Por supuesto que sabe que es duro. Los otros evangelistas nos han contado, Marcos usa una expresión muy honda cuando dice que sintió angustia de muerte. Pero eso fue un momento de elaborar esa situación dolorosa. Pero la determinación es clara. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús es el Hijo amado, que solamente busca la voluntad del Padre. Y sabe que la voluntad del Padre es nuestra salvación, y la voluntad del Padre es que Él afirme quién es. La voluntad del Padre es que Él muestre esa bondad misericordiosa de Dios, que no era entendida por las autoridades judías de la época, que preferían a un Dios justiciero, a un Dios que siempre odia al pecador, a un Dios que destruye, y no terminaban de asimilar la idea del Dios misericordioso que ama, que perdona y que redime. Jesús tiene claro cuál es su misión. Y por eso, cuando vienen a aprenderle con toda tranquilidad, serenidad y fuerza, dice, soy yo. Y luego, ese buen pastor, aquel Jesús que había dicho, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas, en ese momento protege a los suyos. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Pone a buen recaudo a sus discípulos. Deja claro que si vienen a buscarle a Él, es a Él a quien tienen que prenderle. La dignidad de Jesús, esa inmensa dignidad de no abatirse ni siquiera ante la contradicción que llega
ante el sufrimiento que viene, ante el juicio que se va a realizar, esa dignidad profunda conmueve a todos. Sin duda, más de alguno de los que estaban allí se habrá interrogado de dónde sale esa fuerza. Pero al mismo tiempo, al ver tanta fuerza, se llenan de mayor odio, de mayor deseo de destruirle, porque ven que la fuerza es muy grande. Y comienza un fingido proceso. Jesús es llevado ante el Sanedrín. El sumo sacerdote era Caifás. Tendría que haber sido Caifás quien dirigía esa reunión que se quería presentar como un juicio para determinar la suerte de Jesús. Sin embargo, es Anás, el yerno de Caifás, quien lleva adelante el juicio. Una parodia de juicio. No es el verdadero sumo sacerdote quien lo está dirigiendo. Una parodia porque ya está echada la suerte. Ellos han decidido que Jesús tiene que morir, tiene que desaparecer. Esa especie de juicio no es sino simplemente una representación casi teatral para buscar algo de qué condenarle. Abundan los falsos testimonios, abundan las mentiras, le calumnian, le hacen decir lo que nunca dijo, dicen que dijo lo que nunca pronunció, pero en medio de todo ello emerge la dignidad de Jesús. Jesús no se queda callado ante ellos. Jesús responde incluso ante aquel que le abofetea, ofendiéndole de ese modo, y con dignidad dirá: si he hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Jesús no tiene problemas en hacer la gran declaración. A él le preguntan si es el Hijo del Dios bendito, y simplemente contesta: tú lo dices. El proceso tenía ya la conclusión anticipada. No importaba qué dijese Jesús. Dijese lo que dijese, ellos ya habían determinado que iban a condenarle. Pero a nosotros nos importa mirar la dignidad de Jesús. Él no se amilana, Él no se viene abajo, Él no se deprime, Él no se calla, Él no se siente asustado frente a la amenaza. Él conserva íntegra su dignidad, la dignidad que proviene del saber que está realizando una obra importante, nuestra salvación, la obra que el Padre le ha encargado. Y por eso con fortaleza, con firmeza, está ante el representante del sumo sacerdote y ante el Sanedrín. Pero allí no queda todo. Las autoridades judías de la época no tenían el poder dado por Roma para condenar a muerte. Si ellos creían que tenían que condenar a muerte a alguien, tenían que buscar que la autoridad romana refrendase la decisión. Se les había suspendido la capacidad de condenar a muerte. Pero quieren, de todas maneras, mandar morir a Jesús. Quieren que Jesús muera. ¿Cuánto es el odio muchas veces de los hijos de las tinieblas contra la luz? En todo tiempo, en toda época, en el mundo visto en una manera magna, pero también muchas veces en las relaciones humanas más pequeñas. ¿Cuántas veces las tinieblas quieren opacar la luz? ¿Cuántas veces el mal quiere imponerse ante el bien? Y es que Jesús no solo hace más de 2000 años, sino también ahora muchas veces es condenado. La Santa Madre Teresa de Jesús, cuyo 5º centenario de nacimiento acabamos de celebrar, hablando de la Iglesia en su época, en el siglo XVI, decía: quieren volver a juzgar a Cristo, quieren poner por los suelos a Cristo.
los hijos de las tinieblas siempre atentan contra los hijos de la luz. Pero Jesús enseña a estar firme, a estar de pie. Jesús nos enseña a discernir para nunca hacerle el juego a las tinieblas, para no ser de aquellos hijos de las tinieblas, para no ponernos bajo el reino de la oscuridad, tratando de ir en contra del bien, en contra de la luz. Pero Jesús también nos enseña que si queremos estar con Él, puede suceder a veces que vengan contra nosotros. Y nos enseña a no perder la dignidad del amor, a no responder con exabruptos, a no responder simplemente con emoción, sino a conservar la dignidad. Y viene entonces el segundo proceso. Ese proceso ante Pilato. Pilato es la autoridad que gobierna en nombre de Roma, el procurador romano, el que podía definitivamente, desde el punto de vista humano, decidir la muerte de Jesús o liberarle. Es más, el mismo Pilato en el diálogo que tiene con Jesús, al ver que Jesús no se rinde, no se deja avasallar, no se deja humillar, en un momento le dice amenazante: ¿no sabes que tengo poder para librarte o poder para condenarte? Pero Jesús, aún en medio de ello, conservando su dignidad, le dirá: ningún poder tendrías si no te hubiera venido de lo alto. En el proceso ante Pilato hay todo un diálogo de ese hombre, de Pilato, con Jesús, lleno de significados y de riqueza. Hay además en ese proceso el encuentro entre el odio de la multitud, el odio azuzado por las autoridades judías que grita crucifícalo, que prefiere escoger a un delincuente, a Barrabás, para que se le libere y decide que Jesús sea condenado. Encontramos todo ese odio frente al amor de Jesús. Aquel Maestro bueno, aquel Señor, Hijo de Dios, siervo de Yahvé, que continúa amando, a pesar de la injusticia que sufre, a pesar de la humillación, a pesar de la oposición de muchos contra Él. En ese escenario, en ese proceso de Jesús que lleva adelante Pilato, emerge una consideración muy importante. De modo irónico le pregunta Pilato: ¿entonces tú eres rey? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Tú lo has dicho. Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jesús es rey y deja claro: mi reino no es de este mundo. Jesús no es un rey al modo humano. Jesús no viene a reinar con el poder de las armas. Jesús no viene a reinar imponiendo un sistema político. Jesús no viene a reinar buscando un éxito económico para una nación. Jesús viene a reinar afirmando la verdad, realizando la verdad, porque cada ser humano está llamado a realizar la verdad. Jesús crucificado nos muestra lo que es la verdad del ser humano: vivir enteramente para el Padre. Esa es nuestra verdad. Vivir para realizar el plan de Dios. Vivir para servir a los demás. Es allí que el hombre se hace grande. Es allí que el hombre se realiza. Es allí que el hombre adquiere su verdadero sentido y significado. La verdad del ser humano es la verdad que Dios le ha dado. No tenemos que inventar a cada momento qué cosa es ser hombre. No tenemos que escuchar a los gurús del momento que nos digan cuál es el camino de la verdadera humanidad. No serán unos cuantos sabios según el mundo los que nos digan cuál es el proyecto humano que vale la pena. Hoy, Viernes Santo, miramos a Jesús y encontramos en Él al Rey, encontramos en Él al que ha venido para dar testimonio de la verdad. Encontramos en Jesús al verdadero hombre, sin quererlo, sin pretenderlo, casi sin darse cuenta. Pilato dice una gran verdad. Pilato ironiza, Pilato se burla, de modo irónico y burlesco,
Cuando Jesús está coronado de espinas, sangrante, con un manto de púrpura, ridiculizado en su vestidura, con una caña como cetro en las manos, lo han vestido como para una parodia, lo están ridiculizando. Como ha dicho que es rey, le han puesto una corona de espinas para que le pinche la cabeza y le haga sangrar, le han puesto una caña como cetro, le han puesto un traje de púrpura para burlarse de él. Jesús está sangrante, está debilitado, ha sido golpeado, flagelado. Parece cualquier cosa menos un rey. En él se cumple la profecía de Isaías. Ante él se vuelve el rostro, porque el rostro casi ni parecía humano. Y Pilato de modo burlesco dirá, de modo irónico y sarcástico, ecce homo, he ahí al hombre. ¿Qué dice Pilato con ese he ahí al hombre? ¿Qué pretende decir Pilato? Pretende burlarse, como decir, miren pues ahí al hombre, ya, dejémoslo en libertad. Pero sin darse cuenta, Pilato ha hecho una gran declaración. En Jesús se encuentra el verdadero hombre, el verdadero Dios y verdadero hombre. He ahí al hombre, porque el hombre, la humanidad verdadera, la humanidad plena, la humanidad que Jesús viene a enseñar y a mostrar, emerge cuando se es capaz de conservar la dignidad, cuando se es capaz de amar, cuando se es capaz de hacer el bien, aún en medio de la injusticia, aún en medio de la humillación, aún en medio del odio de otros. Jesús, odiado por los sumos sacerdotes, odiado por la multitud, Jesús objeto de burla por parte de Pilato, Jesús sometido a un proceso falso, Jesús condenado injustamente, Jesús rechazado frente a la figura de un malhechor como Barrabás. Pero él no pronuncia una palabra de odio, no pronuncia una palabra de rechazo contra nadie, no echa una maldición contra nadie, no amenaza, ni siquiera diciendo que tomará cuenta de este pecado en la eternidad. No, Jesús continúa inmolándose, ama, va como cordero manso llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, como había anunciado Isaías. Lo suyo es simplemente amar, lo suyo es simplemente entregar vida, lo suyo es simplemente afirmar la verdad, lo suyo es no cansarse de amar, no cansarse de compadecer a los hombres que aún errados y cegados necesitamos de ese amor que Él solo nos puede entregar, de la salvación que solo Él puede dar. Jesús carga sobre sí nuestros pecados. Vemos a ese Jesús que conserva plenamente la dignidad del amor que se dona y que se entrega. He ahí al hombre. Queridos hermanos y hermanas, tarde de Viernes Santo, tarde para contemplar al Hijo de Dios hecho hombre que muere y que nos muestra el camino de la verdadera humanidad, el camino de la humanidad plena. Visto desde ojos simplemente humanos, para algunos Jesús en la cruz sería un derrotado o tal vez un fracasado, alguien que quiso iniciar una causa que no pudo culminar, un frustrado, pero nosotros en la fe sabemos que no es así. En la cruz emerge el verdadero hombre, el hombre que vive para Dios, el hombre que vive para los demás, el hombre que entrega la vida, el hombre que es generoso, el hombre que dona, el hombre que no lleva cuenta del mal recibido, el hombre que no se detiene para calcular si me quieren o no me quieren para donar amor, sino el hombre que continúa amando, a pesar de la oposición de muchos. Que hoy, Viernes Santo, le pidamos al Señor de los milagros, haznos el milagro de ser hombres de verdad, de saber amar siempre, de saber vivir para el Padre, de saber entregarnos por los hermanos, de hacer de cada momento de nuestra vida un don de amor para gloria del Padre y para bien de nuestros hermanos.
Dios.